nuestra solución es contabilidad electrónica fiscal y voy a empezar por eso. Ya el mundo de la tecnología nos alcanzó. Ahora los contadores, junto con los que estudiamos sistemas y junto con el fiscalista, vamos caminando de la mano. Ya parecemos hasta novios, me voy a comer con, yo en la parte de sistemas me voy a comer con el contador y me voy a comer con el fiscalista y andamos todo el tiempo pegados de la mano y ya vamos sabiendo todos de todo. Hoy en día ya conozco perfectamente lo que es el Código Fiscal de la Federación, cuando viene una resolución miscelánea fiscal, ya temas de contabilidad, ya sé lo que es una póliza, ingreso, egreso, las provisiones. Vamos sabiendo de todo y también de hecho los contadores, pues ya vaciados, ya hasta algunos tienen 2 monitores y están viendo los esquemas del anexo 20 para la factura electrónica o del anexo 24 para la contabilidad. Entonces, el mundo de la tecnología ya nos alcanzó. No sé de aquí de ustedes, si pudieran alzar la mano, ¿quién está preocupado por contabilidad electrónica, por cumplir? Ok, bastantes. Ahora, ¿quién estaba preocupado por cumplir con factura electrónica cuando sabían que ahora era requisito cumplir con ella? Seguramente los mismos, así como también cuando nació el tema de la nómina, yo veía igual a mi fiscalista y ahí ya no era el contador, sino era el de recursos humanos, dándose de golpes en la pared por decir, ¿y ahora cómo le voy a hacer para generar mis recibos de nómina como un documento electrónico? Pero si hoy en día lo vemos, seguramente todos ustedes ya pueden generar factura electrónica sin problemas y eso ya ni siquiera les quita el sueño, al igual los recibos de nómina. El mundo tecnológico nos alcanzó y ahora hay que cumplirlo y seguramente cuando vengan nuevos documentos, porque seguro van a venir nuevos documentos y nuevas disposiciones electrónicas con las que hay que cumplir, ya de contabilidad electrónica ni siquiera nos vamos a acordar porque ya va a ser algo que va a fluir de manera natural. Espero no ser repetitivo con algunas otras exposiciones que se han presentado. Voy a ser bastante resumido con tema de antecedentes y ya después me voy con la parte de en qué los podemos apoyar nosotros como Pegaso. Lo primero es, ¿qué pasa si no cumplo? ¿No? Que el resumen es, primero es una serie de multas, que el tema de las multas a mí en lo personal no me preocuparía demasiado. O sea, al final del día sí es un dinero que habría que pagar, pero bueno, el monto creo que si nos cooperamos podríamos pagarlo. Las consecuencias sí es algo que a mí me llama más la atención y es algo que sí me pone con advertencia para darle la importancia que tiene este proyecto. ¿Ok? De hecho puse en negrita las consecuencias que a mí me parecen más importantes. La primera es considerar las erogaciones realizadas como no deducibles por no estar debidamente registradas en la contabilidad. ¿Por qué? Porque ahora para hacer las devoluciones y compensaciones, la autoridad a través del buzón tributario, a través de con un número de solicitud, me va a pedir que yo mande las pólizas en formato XML. Entonces, si no lo estoy cumpliendo, pues cómo voy a tener el tema de los deducibles, al igual que la parte del no acreditamiento del IVA. ¿Ok? Y me voy a ir directamente al último punto y la ampliación de 5 a 10 años en el ejercicio de facultades de fiscalización. Entonces, hoy en día, pues a mí me pueden pedir por las facultades que tiene el SAT, básicamente cualquier cosa dentro de las pólizas, ¿no? Y eso pues va a tener un histórico de 5 años. Entonces, no estoy muy seguro que alguno de ustedes quiera llegar al punto de que ese plazo de 5 años se amplíe a 10. Anexo 24. ¿Cuáles son los entregables del anexo 24? Seguramente ustedes ya los han leído, los han estudiado. Voy a hacer algunas puntualizaciones con los cambios que están apareciendo con la séptima resolución. Entonces, lo primero que hay que entregar y lo primero que hay que formar es el XML del catálogo de cuentas. ¿Ok? ¿Qué es lo que me están pidiendo? El RFC del contribuyente, si son varias empresas, obviamente es un XML por cada una de las compañías, si es que tienen un grupo de compañías. Tenemos el mes, el año y por cada cuenta que yo tenga, debo de mandar
el código que le corresponde al SAT, es decir, el código agrupador, que también si ya tuvieron oportunidad de ver lo que viene en la séptima, se dan cuenta que ahora los códigos son muchísimo más amplios, ya viene más detalle, ya estamos hablando de… a mí lo importante se me hace en la parte de las subcuentas, estamos hablando más de 800 subcuentas que ahora vienen en el nuevo catálogo, ¿no? Entonces hay que poner cuál es el código que le corresponde a la autoridad, cuál es el número de cuenta que yo tengo de manera interna en mi sistema contable. Si estoy manejando subcuentas, porque antes era, que ver, es otro de los cambios que viene, antes decía que como mínimo debe de ser a 2 niveles. Ahora ya dice que, bueno, como hay algunos sistemas contables que tecnológicamente nada más manejan un nivel, entonces ya se puede manejar a un nivel, por eso es que también el tema de la subcuenta viene siendo opcional y no todos ustedes lo ocuparían. Ese tema de subnivel, sí voy a hacer la precisión, que se puede manejar a un solo nivel, lo que es el catálogo de cuentas, pero siempre y cuando nos vayamos al subnivel de cuenta del código agrupador del SAT. ¿Ok? Entonces debemos de irnos al segundo nivel del código, aunque yo mi catálogo de cuentas lo mande a uno solo. El nivel 1, 2, etcétera, se pueden manejar, aunque ahorita ya nada más es un nivel, ustedes pueden ir hacia más niveles abajo, no hay ningún problema, así lo podemos manejar. Y la naturaleza, si es acreedora o deudora. ¿Cuál es el cambio que vino? Que de hecho, si ustedes se dieron cuenta con el anexo 24 viejito, antes existía un atributo que decía total de cuentas, ya no, desaparece en el nuevo anexo 24. Perdón. Balanza de comprobación, ¿ok? ¿Qué tenemos en balanza de comprobación? El RFC del contribuyente, igual, aquí sí todavía tenemos el número total de cuentas, el mes, el año, y ahora viene un nuevo atributo que es tipo de envío. Aunque ya nos especificaban que podíamos mandar complementarias en las balanzas, ahora ya nos especifican un atributo para poderlo indicar, que ya es para especificar si es una balanza normal o una balanza complementaria. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que es el siguiente atributo que viene ahí, la fecha de modificación de la balanza. Si el tipo de balanza que estoy mandando es complementaria, hay que mandar el atributo de fecha de modificación. ¿Ok? Y por cada cuenta hay que mandar el número de cuenta, esto es importante, es el número de cuenta que ustedes manejan. ¿Por qué? Porque al SAT con el catálogo de cuentas ya le dijimos cuál es el que le corresponde. Entonces, lo que es en la balanza y en las pólizas, hay que mandar el número de cuenta que manejamos en nuestro sistema contable. ¿Ok? Y el saldo inicial, el monto del debe del haber, hay que llenar los dos, es importante, alguno vendrá en cero y alguno vendrá con el monto correspondiente, y la parte del saldo final. El punto de la fecha de modificación, la verdad es que fue una muy buena técnica del SAT, ahora cómo está manejando el anexo 24, porque ya está poniendo que los campos son opcionales, pero indica que se vuelven requeridos si cumple alguna característica. Por ejemplo, en el anexo 20, para lo que es factura electrónica, el tema de los traslados es opcional. ¿Pero por qué es opcional? Porque no todos los productos tasan. Por eso es opcional, no significa que si quiero lo pongo, que si quiero no lo pongo, sino más bien es cuando lo requiero poner porque mis productos tasan, debe de venir incluido, pero eso causaba dudas, y sobre todo dudas con los compañeros técnicos, porque decían, oye, pero ¿por qué lo voy a poner si ahí dice que es opcional? Entonces, para que no haya ese tipo de dudas, ahora en el anexo 24, afortunadamente viene la leyenda en la descripción, como por ejemplo en el caso de fecha de modificación dice que es un atributo opcional. ¿Por qué es opcional? Porque si yo mandé una balanza normal no lo requiero poner, pero en la descripción dice, si el tipo de balanza, el tipo de envío, perdón, es complementario, el atributo fecha de modificación se debe de indicar, ¿no? No, es la fecha en que me di cuenta que requería hacer una modificación que no debe de variar de 5 días a la fecha de generación del XML. No, no del original. Puede ser que yo me tarde X tiempo en darme cuenta que requería hacer un ajuste en mi balanza. ¿Ok? Entonces pongo esa fecha, pero la restricción es que no debe de haber 5 días de diferencia con la generación de la balanza complementaria.
Es decir, es como el tema del timbrado, para dar el ejemplo. No puede haber una fecha mayor o un tiempo mayor de 72 horas entre el timbre y la fecha de emisión. Es algo similar con la fecha de modificación. No puede haber una diferencia mayor de 5 días a la generación del archivo. De cuando lo genere, que por ende cuando lo genero, pues debería ser la fecha en cuando lo estoy enviando. Y bueno, el archivo complicado, el tema de las pólizas. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos están pidiendo en las pólizas? Bueno, el RFC igual del contribuyente, mes, año. Ahora aparece en el nuevo anexo 24 algo que se llama tipo de solicitud, que no venía en el anexo 24 anterior, no venía en la versión 1.0, pero en la 1.1 ya viene. ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Una de las 4 siguientes posibilidades: devolución, compensación, acto de fiscalización o fiscalización compulsa. ¿Ok? Número de orden o trámite. A través del buzón tributario, la autoridad nos va a entregar una solicitud para cuando requieran cualquier información, ¿ok? Porque al final del día la autoridad puede pedirnos cualquier cosa a través de las pólizas. Entonces la autoridad nos va a dar un número de solicitud, el cual hay que llenar en la parte del número de orden o número de trámite, dependiendo del por qué nos están pidiendo la información o por qué hay que entregarla. Aquí es donde va a venir esa información. Ahora, y ya los tiempos son dependiendo del trámite que voy a hacer, pero pueden ir para 15 días para el tema de devolución o 20 días para todo lo demás. Entonces, a través de buzón tributario me van a dar un número de solicitud, donde si sabes qué, dame todos los pagos que le hiciste a este proveedor o todas las pólizas relacionadas a los pagos de este proveedor, y yo tengo 20 días para poder hacer el agrupamiento de esas pólizas en un solo XML y enviarlo a la autoridad. En un solo XML, eso es importante. Todas las pólizas se generan en un solo XML, pero van a venir las pólizas correspondientes a lo que yo estoy enviando, ¿ok? Y después ya me voy a nivel póliza. Esta póliza se va a repetir. Por eso digo que en un XML puedo tener N número de pólizas, y eso que es transacción, pues al final del día son partidas. Entonces voy a tener N número de pólizas con N número de partidas, con N número de comprobantes, con N número de pagos, ¿no? Básicamente así funcionaría. ¿Y qué es lo que vamos a entregar? Bueno, ¿qué es lo que requerimos entregar con la parte de la póliza? Un número único. Desaparece lo que era el tipo de póliza. Ven que antes era ingreso, egreso, diario. Ya desaparece. ¿Por qué? Porque ahora en lo que es el número único, lo que la autoridad nos solicita es que sea un número único cada mes. Y de hecho en la descripción del nuevo anexo 24 dice que se debería de concatenar el tipo de póliza con cualquiera que sea, si es ingreso, si es ING o I o el número 1, como ustedes manejan el tipo de póliza, más el número de la póliza, para que eso lo haga único, ¿ok? Entonces, esa es la restricción, que sea único en cada mes, que no se puede repetir ninguno. La fecha, el concepto, y ahora nos venimos por las transacciones. Me van a pedir el número de la cuenta. Vuelvo a repetir, es el número de la cuenta de su sistema contable, no es el código agrupador. La descripción de la cuenta, el concepto de la transacción y el monto del deber del haber. ¿Qué cambia con base en el anexo 24 1.0? Antes me pedían moneda y tipo de cambio a nivel partida. Ahora me piden moneda y tipo de cambio a nivel CFDI, CFD o CBB, comprobante extranjero, y en el siguiente slide lo vamos a ver, y a nivel cada uno de los diferentes métodos de pago que vienen. Entonces, lo bajaron de nivel partida al detalle de las operaciones, ¿ok? Y hablando de detalle, ¿qué es lo que requiero mandar? Los comprobantes como CFDI que me amparan la operación, ¿ok? Ahora, algo importante es, lo requiero mandar, que es algo que también la autoridad nos está apoyando con eso, lo requiero mandar siempre y cuando estemos hablando de una salida de recursos de mí. Porque imagínense la complejidad, y ahorita sobre todo en el tema de los pagos, imagínense la complejidad de que si yo estoy recibiendo un pago, que le hable a mi cliente para que le diga, oye, ¿sabes qué? Dime de qué banco
¿Y cuál es el número de cuenta con la cual me hiciste la transacción? Porque en mi portal bancario ni siquiera aparece, no lo conozco. Entonces, por eso es que estos atributos están siendo especificados. Bueno, de hecho, perdón, nada más los de pago, están siendo especificados para cuando son una salida de recursos. De hecho, eso viene en la descripción del nuevo anexo 24, una salida de recursos de mi empresa. ¿Ok? Entonces, comprobantes nacionales que amparen, esto sí es para todo, ingreso, egreso y también para diario. Hay que poner el UID, el monto, el RFC, la moneda y el tipo de cambio. Para lo que es el comprobante nacional, si yo todavía tengo en algún punto referencia a algún documento que fue CFD o una factura en papel de las que tienen el código de barras bidimensional impreso, debería poner la serie y folio, el monto, el RFC y de nuevo la moneda y tipo de cambio. Y también ahora aparece en el nuevo anexo 24 lo que son comprobantes del extranjero. ¿Ok? Entonces, si yo estoy pagando una factura del extranjero, requiero poner de manera obligatoria el número de factura, el Tax ID o el RFC, lo que equivaldría al RFC del extranjero, el monto y de nuevo la moneda y el tipo de cambio. Ahora, la moneda, recordemos que es con base en un catálogo, ¿ok? Entonces ahí es donde hay que empezar a verificar, muy probablemente en el nuevo anexo 20 venga ya un catálogo de monedas para la moneda, en el 20, porque como hay que poner los FDIs, hoy en día la moneda está abierta. Yo puedo poner MXN, MXP, pesos mexicanos, moneda nacional, y todo eso es una manera de decir pesos, ¿no? Pesos mexicanos. Entonces, probablemente venga por ahí algún beneficio, si no hay que estar viendo cómo lo vamos a manejar. Ahora viene el tema de todas las maneras en que se hizo el pago. Esto es importante. Esto sí solamente aplica cuando hay una salida de recursos míos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que requiero poner? Si fue con cheque, por cada uno de los cheques, o si fue nada más uno, el número de cheque, el banco emisor ya sea nacional o extranjero, la cuenta de origen, la fecha, el monto, el nombre y el RFC del beneficiario y de nuevo la moneda y el tipo de cambio. Si fue una transferencia requiero poner el número de cuenta y el banco ya sea nacional o extranjero, el monto, la cuenta, el número de cuenta y el banco ya sea del beneficiario ya sea nacional o extranjero, la fecha, el nombre y RFC de beneficiario, la moneda y tipo de cambio. Y que aparece ahora en el anexo 24.1.1, otro método de pago, ¿ok? En el cual va a venir el método que va a funcionar con base en un catálogo y sí, una de las opciones de ese catálogo es otros, por si no lo encuentran ahí, la fecha, nombre, RFC de beneficiario, el monto, la moneda y el tipo de cambio. Y ahora aparecen auxiliares, ¿no? Que es algo que tampoco venía en el anexo 24.1.0, pero ahora aparecen, ¿ok? Y son dos. El primero es el auxiliar de folios, que no tiene sentido que lo vuelva a poner porque es básicamente la información de la póliza. ¿Por qué nace el auxiliar de folios? Porque puede existir una complejidad técnica, de hecho por eso este archivo básicamente se vuelve opcional. Puede existir una complejidad técnica para que yo ponga todo el detalle de la póliza al momento de que la voy a generar. Por eso puedo poner ese detalle en un archivo complementario, ¿ok? Imaginémonos que técnicamente, que muy seguramente suceda, tienen su sistema de nómina. Y en su sistema de nómina es donde están todos los datos de los recibos, todos los datos de los FDIs, pero no tengo esos datos en mi sistema contable. Entonces, si yo no tengo una manera de poderlos enlazar, puedo generar el de pólizas sin la información y después lo complemento con el auxiliar de folios para poder mandar la información que no pude hacer de primera instancia. Básicamente para eso habrá algunas compañías que sí tienen la información ya agrupada y que simplemente no lo ocupen. Y ahora viene también el auxiliar de cuentas, que el auxiliar de cuentas va a ser por solicitud, ¿ok? ¿Y qué es la información que vamos a poner en el auxiliar de cuentas? El RFC, mes, año, el tipo de solicitud, que son los mismos tipos de solicitud que tenemos en las pólizas, devolución, compensación, fiscalización, compulsa, número de orden trámite, porque nos van a dar el número de acuse, como sucede con las pólizas, y voy a poner mi número de cuenta,
La descripción, algo importante que no he comentado es la descripción en español de la cuenta. Todas las descripciones hay que mandarlas en español, todas. Saldo inicial, saldo final, y voy a poner un detalle donde voy a poner la fecha, el número único de la póliza, el concepto y el monto del debe del haber. El tema de los plazos, sobre todo lo orienté un poco a la parte de las personas morales, cambia, ya no hay que entregar las pólizas del segundo semestre del 2014, es algo que ya no hay que hacer. Entonces, catálogo de cuentas lo podemos mandar de enero a más tardar el día 3 de marzo con la información, ¿no? La balanza de comprobación, la primera la vamos a entregar en marzo, pero vamos a entregar la balanza de enero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos 1 mes y 3 días para entregar cada una de las balanzas. La balanza de comprobación del cierre del ejercicio sigue estando igual, y el tema de las pólizas, como estaba antes, nada más nos pueden pedir información de lo que es el 2015. ¿Ok? Y ahora, ya después del tema de los antecedentes, me voy a arrancar con la parte de lo que nosotros les estamos ofreciendo en Pegaso Tecnología como solución para el tema de la contabilidad electrónica, ¿ok? Todo este es el flujo que nosotros estamos poniendo dentro de la solución. Yo requiero información de su ERP, de su sistema contable, yo requiero conocer la información, ¿ok? Una vez que yo tengo la información, voy a proceder con una serie de validaciones. Voy a hacer validaciones sintácticas, validaciones aritméticas, voy a verificar que si hay dependencia de algún otro archivo, ya haya hecho la referencia en el archivo anterior. Un tema probable de acomodo de montos, ahí todavía estamos verificando con el SAT cómo va a aplicar, porque en el anexo 24 viene que los montos pueden ser negativos. De hecho, si se dan cuenta, dice que viene de menos 9 y muchos 9 a positivo, ¿no? Entonces, lo que todavía no sabemos es si la naturaleza de la cuenta fue X y debería de estar en debe, si debe de venir en debe aunque haya tenido negativo con el número negativo, o si lo puedo mandar a ver, ¿no? Es algo que vamos a verificar, todavía no lo tenemos, pero si así va a suceder, entonces yo voy a verificar que venga donde corresponde. Validación de datos condicionales, que era lo que les comentaba. Antes en el anexo 20, por ejemplo, no existía algo que dijera, este es opcional, pero se vuelve requerido. Sí, nosotros lo vamos a validar. Viene un tema de propuesta de traducción. Si ustedes heredaron su ERP de algún corporativo de otro país y por ende descripciones de otro país, nosotros les vamos a poder hacer una propuesta de traducción en automático para asegurar que toda la información que se le manda al gobierno se le manda en español, porque así lo están solicitando. Si ustedes ya previamente tienen nuestras soluciones, porque esta parte de contabilidad electrónica es un módulo más de mi solución fiscal, que engloba lo que es emisión, recepción y nómina. Entonces, si ustedes hoy en día ya tienen emisión conmigo o recepción o nómina, vamos a poder hacer de una manera más sencilla que yo complete los datos del CFDI en su póliza. ¿Por qué? Porque al final del día yo ya lo tengo en mi repositorio. Entonces nada más me van a mandar un número en común que ya tenemos desde antes, y ya con eso yo voy a poder completar el tema de la póliza. Un empaquetamiento de póliza, pues probablemente ni siquiera tenga salida XML para poder cumplir con lo que la autoridad nos está pidiendo. Entonces ahí los vamos a poder apoyar para hacer las validaciones y la generación del archivo final hacia la autoridad. ¿Qué no requiero? Si ustedes, como comentaba, tienen mi solución de emisión, recepción o nómina, no requiero los datos del CFDI porque yo ya los tengo, y tampoco requeriría la parte de que me manden una descripción en español si es que no la tienen, porque de manera automatizada puedo hacer una propuesta de traducción al español. Ya que tengo la información, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a validar, primero, que todos los datos requeridos vengan. Es la primera validación que voy a hacer, si no, se rechaza el archivo. La segunda validación es el tipo de dato. Si el anexo 24 estipula que es un dato numérico o de un valor de una lista, que es el siguiente punto, voy a verificar que sea un tipo de dato correcto y que venga en la lista. Por ejemplo, en el catálogo de cuentas dice que es A para acreedora, D para deudora. Si viene una M
obviamente se va a rechazar porque no es un valor posible. Al igual, por ejemplo, los meses, ¿no? También vienen con un catálogo, o hasta los mismos bancos y monedas. Después voy a aplicar una serie de reglas aritméticas, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a verificar? Que el valor del mes sea correcto. Si me mandas un 00 o un 13, no hay posibilidad. Que el valor del año, perdón, aquí no hice la precisión en esta presentación, que el valor del año sea igual o mayor al 2015, hago la corrección verbal, que sea igual o mayor a 2015, pero menor o igual al año actual. Porque no puedo mandar pólizas anteriores al 2015, pero tampoco puedo mandar ni balanzas ni pólizas futuras, ¿no? Entonces eso es algo que voy a verificar. Que el total de cuentas sea correcto. Que la suma del debe y el haber sean iguales y exceptuando la balanza de enero del 2015, que el saldo final sea igual a, que el saldo inicial sea igual al saldo final del mes anterior. ¿Ok? Si no cumple con esto, no lo vamos a enviar a la autoridad. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Si se detecta que algo está mal con nuestro archivo, a través del buzón tributario la autoridad nos va a decir que tenemos un plazo de 5 días para hacer la corrección. Entonces, para evitar que ustedes que van a acceder al buzón tributario, si se van de vacaciones se lleven su smartphone con una Ziploc, porque si se van a la playa para que no se les moje y estar revisando el buzón tributario, lo que vamos a evitar es que suceda, que lleguemos a esa instancia. Vamos a hacer varias validaciones para evitar que la autoridad nos diga que no está cumpliendo el archivo conforme lo especificado. Y la póliza, similar al tema de la balanza, que el mes sea correcto, el año sea correcto, igual que la suma del debe y el haber sean iguales. Voy a verificar una preexistencia, es decir, y estos son algunos de los ejemplos. En las balanzas voy a mandar mi número de cuenta interno y previamente ya debí de haber mandado en el catálogo de cuentas ese número de cuenta interno a qué código del SAT le pertenece. Entonces, si estamos mandando una balanza con un número de cuenta que no había sido enviado en el catálogo de cuentas, no lo vamos a dejar porque va a haber un error y la autoridad no sabe qué número le corresponde. Entonces lo marcamos como warning y no vamos a dejar que continúe. También, ¿qué sucede? Y vamos a hacerlo al revés. La mayoría de los sistemas contables, nada más en la balanza me genera de aquellas cuentas que tuvieron movimiento. Las que no tuvieron movimiento no aparecen. ¿Qué sucede? Las que no tuvieron movimiento las voy a completar con ceros. ¿Ok? Entonces ya con eso me estoy asegurando de que la balanza se esté mandando completita. Otros ejemplos, que cada cuenta incluida en el auxiliar de la cuenta previamente haya sido enviado en una balanza de comprobación, cada número de cuenta de cada transacción de póliza exista en la balanza de comprobación y que cada número de pólizas del auxiliar de pólizas o auxiliar de folios, como ahora se llama, haya sido previamente generado en el archivo XML de pólizas. Lo que les comentaba de un acomodo de montos, que si la naturaleza de la cuenta es deudora, que el monto venga dentro del atributo debe. Esto todavía no estamos seguros si se va a poder manejar así, aunque ya viene especificado en el anexo 24 que los montos pueden ser negativos. Hay que verificar si esto sí hay que validarlo o si va a haber una apertura para que podamos poner, aunque la naturaleza de la cuenta haya sido deudora, que lo pueda mandar al atributo haber, ¿no? Eso es algo que estamos verificando, pero si la regla va a ser así, vamos a aplicar esta regla para que no tengamos ningún problema. Validación de datos condicionales, ya les había dado el ejemplo de el atributo de la fecha de modificación, que es el segundo punto que viene ahí. Si el atributo de la fecha de modificación debe de venir si el tipo de balanza fue complementaria, ¿ok? Del tema de las pólizas, si la solicitud es por un acto de fiscalización o de fiscalización compulsa, el número de solicitud que la autoridad nos va a dar vía buzón tributario debe de venir en número de orden. Entonces voy a verificar que venga en número de orden y que no venga en número de trámite. ¿Por qué? Porque el número de trámite, como se puede ver en el siguiente punto, nada más funciona si la solicitud es por devolución o por compensación. Tipo de cambio, cuando la moneda sea distinta a pesos mexicanos, igual, aunque dice que es opcional porque las transacciones pueden ser en pesos. Pero si es distinto, me voy a asegurar que estemos indicando el tipo de cambio. Bueno, más que cuenta origen, es que
todo lo que son los diferentes métodos de pago, cheque, transferencia u otro método de pago, vengan en el archivo si es que estamos hablando de una póliza de egreso, una póliza donde yo estoy haciendo la salida de los recursos, porque así es como se está marcando. Un tema de una posibilidad de traducir todas las descripciones, ya sea de pólizas o de balanzas, al español, por si ustedes tienen en otros idiomas para que no lo requieran hacer, nosotros lo podemos hacer por ustedes. La tema de la obtención. Aquí primero vienen los datos de los ingresos. Si hoy en día tienen mi solución de facturación electrónica, no requiero que ustedes de origen me manden los datos del CFDI. ¿Por qué? Porque ya los tengo. Entonces, simplemente con que me manden un ID de transacción que tenemos en común o serie y folio, la solución de contabilidad electrónica va a ir a la solución de emisión y va a traer los 5 datos que se me están solicitando para la póliza y se le van a agregar a esa póliza de ingresos. Lo mismo sucede con la parte de egresos. Si ustedes tienen nuestra solución de recepción en donde se validan los comprobantes de sus proveedores, igual tenemos una conexión con el ERP para que a través del número que yo les asigno, porque en muchos de los sistemas contables ni siquiera cabe el UID, entonces yo les doy un número mucho más corto de referencia, donde ustedes, si me lo mandan, yo voy a ir a la solución de recepción, voy a tomar los datos del CFDI y se los voy a pegar a la póliza correspondiente. Y lo mismo pasaría con el tema de nómina. Igualito, tenemos un ID del recibo de nómina que genere, no me requieren mandar en la póliza de nómina los datos del CFDI, yo voy por ellos y se los pego a la póliza. Un empaquetamiento de pólizas. La autoridad nos está pidiendo que las pólizas correspondientes a lo que nos esté solicitando, vengan en un solo XML. Hay que mandar un solo XML, ¿ok? ¿Cuál es nuestra idea como solución? Mándennos todas sus pólizas de manera individualizada, cada una de las pólizas, para que cuando la autoridad les haga la solicitud de las pólizas, ustedes puedan entrar a mi aplicación y por medio de varios filtros de búsqueda puedan buscar las correspondientes de lo que requieren mandar a la autoridad y las empaquetan, ¿ok? Para evitarse que desde el sistema contable, cuando tengan la solicitud, una solicitud de la autoridad, que tengan esos 20 días para estar agrupando las pólizas correspondientes y luego mandarlas, sino mándenmelas individualizadas y por medio de un filtro de búsqueda las van a poder buscar y agrupar. Ya que tenemos agrupado el tema de pólizas, en ese paquete que creamos, ahora hay que poner el número de solicitud del SAT. Recordemos que nos van a dar un número de trámite o un número de orden con base en el anexo 24.1.1. Les vamos a dar, una vez que esté el paquete listo, les vamos a dar la posibilidad de poner ese número. ¿Para qué? Para después generar el XML final que va a ir a la autoridad. Y después viene un tema, ahorita nada más aparece el sellado, estamos hablando también de un posible tema de timbrado, pero ¿por qué es importante el tema del sellado o timbrado? Para que ustedes como contribuyentes tengan la certeza de que el archivo que enviaron es el archivo que sigue estando en el buzón tributario y que también la autoridad tenga la misma posibilidad de decir, ¿sabes qué, contribuyente? Perfectamente me enviaste que en este número de cuenta tuviste un monto de 1,000 pesos porque aquí está tu documento sellado, timbrado y no puede ser alterado. ¿Ok? Es algo que nos va a dar una seguridad fiscal, que la información que ya se encuentra dentro del SAT no puede ser modificada. Un envío automatizado hoy en día, como está estipulado, es que se va a hacer un envío a través del buzón tributario. Entonces yo requiero entrar al buzón tributario y cargar mis XMLs. Por ahí hay una posibilidad de que si no cuentan con internet o el archivo es muy grande, pueden ir a la local más cercana que tengan para que los apoyen a cargar el archivo, pero para evitar esos puntos, nosotros como PAX ya estamos trabajando con el SAT para poder hacer un envío automatizado, como hoy suceden con sus timbres. Obviamente, toda la información que genero la voy a resguardar. ¿Ok? Nuestra solución es una solución hosteada, es una solución en la nube que tiene 4 respaldos. ¿Ok? Entonces todo eso que estemos apoyándolos en generación, lo vamos a resguardar por el tiempo estipulado. ¿Ok?
por esos 5 años o 10 años, dependiendo de lo que manejemos con ustedes. Y vamos a tener una consulta avanzada también, no nada más es que ya lo tengo resguardado, sino que también lo puedan explotar, ¿no? Entonces la consulta avanzada va a funcionar por medio de varios filtros de búsqueda, como los que estamos viendo en pantalla, incluyendo el número de acuse que la autoridad me va a dar cuando yo mande cada uno de los XMLs. Y vamos a hablar también de una descarga de información. ¿Cómo voy a poder descargar la información? En formato XML, en formato PDF, porque aunque ya la mayoría de nosotros estamos familiarizados en lo que es un XML y sabemos que las etiquetas o atributos tienen el nombre de lo que está precisando, es más fácil verlo al final del día en un PDF. Entonces vamos a poner la posibilidad de un visor, de ver la información en un visor de PDFs y también una descarga de la información en un archivo de Excel para que ustedes puedan explotar o hacer análisis de información. Entonces todo esto es lo que nosotros estamos ofreciendo como solución integral, automatizado. En lo que tenemos ese proyecto, porque la verdad es que puede ser un proyecto que nos tome algo de tiempo, les presento el plan B. El plan B es, les damos unos archivos de Excel. Por ejemplo, este es el ejemplo del catálogo de cuentas, donde ustedes me van a llenar 2 hojas, que es en el catálogo, exceptuando el total de cuentas, me van a poner RFC mes y año, y en la siguiente hoja, que es cuentas, me van a poner código agrupador, número de cuenta, descripción, etcétera, toda la información de cada una de sus cuentas. Se van a poder cargar a la aplicación y les genero voy a hacer todas las validaciones que vimos, genero el XML que ustedes requerirían subir al buzón tributario. Si ya tenemos la opción del envío automático, lo enviaríamos. Y lo mismo con el tema de balanza de comprobación. Es un Excel con un par de hojas que si ustedes los llenan, los podemos apoyar para generar el XML final que requiere la autoridad. ¿Ok? Y bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Creo que por tiempos podría tal vez un par de preguntas nada más. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Ok? O los hice más bolas o creo que lo expliqué bien. No sé cuál de las dos fue. Pero muchísimas gracias por su atención. Cualquier información, duda o que requieran que precisamos algo más, tenemos un stand justo del otro lado de esta mampara como para poderlo platicar.